¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escualopecia. Soy Oscar Oscar Muñoz y como podéis ver, tenemos hoy un artista invitado, al doctor Ángel Santos Briz, que si no le conocéis es un patólogo maravilloso al que los dermatólogos en España le hemos engañado para que mucha de su práctica esté dedicada justo a la dermatología y en concreto también a los temas del pelo. Va a ser una charla bastante interesante que he conseguido robarle un poco de tiempo a Ángel para que nos hable acerca de inflamación en alopecia androgenética, es un tema que nos preocupa a muchos, y luego también algo que es la fibrosis, la cicatriz en los trasplantes. Para quien no lo sepa, un patólogo es un médico que está especializado en diagnosticar, son muy buenos diagnosticadores y en concreto Ángel tiene una larga trayectoria en diagnosticar problemas de pelo. Y de hecho, si alguna vez vuestro médico, vuestro cirujano os hace una biopsia y os dice que no os puede trasplantar porque hay un líquen, pues en parte la culpa, dicho así entre comillas, es por gente como Ángel que ha visto, ha descartado que haya ese problema, ¿no? Ángel, te he puesto aquí referencias tuyas, tranquilo que aparecerá para todo el mundo. Hay una cosa que me gusta mucho de las charlas que haces tú y es que cuentas que cada vez ves más biopsias de pelo. ¿Por qué es esto? ¿Te mandamos más los dermatólogos, todos los médicos? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, Oscar, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a participar en tu espacio. Pues sí, las biopsias de pelo, la verdad es que siempre han sido las grandes odiadas por los patólogos, porque han sido siempre biopsias muy complicadas, es patología que era poco frecuente, no se biopsiaban. Además, habría que conocer muy bien el ciclo folicular para entender qué es lo que pasaba en cada caso. Y muchas veces había que hacer cortes horizontales en las biopsias, totalmente distinto a lo que se hace normalmente en anatomía patológica, para contabilizar folículos, para ver cómo estaban esos folículos. Y esto es algo que no le gustaba mucho a los patólogos. El escenario de la dermatopatología ha cambiado radicalmente gracias a gente como vosotros, los tricólogos, que necesitáis un diagnóstico mucho más preciso. Y desde luego, a raíz de necesitar un diagnóstico preciso para el tratamiento no solo médico, sino quirúrgico, pues el número de biopsias ha aumentado un montón. Entonces, yo diría que en los últimos 2 o 3 años posiblemente se ha multiplicado por 10 el número de biopsias ante la demanda de saber exactamente qué es lo que le pasa al paciente, si lo que tiene es una alopecia androgenética eh, o si lo que tiene es una alopecia cicatricial. Incluso en el caso de tener una alopecia androgenética, muchas veces la biopsia nos puede predecir la respuesta al tratamiento médico dependiendo de algunos parámetros. O sea que realmente sí que es un boom. Oye, cuéntanos esto, es muy interesante, Ángel, esto que dices, que con la biopsia, es decir, si yo a un paciente le hago una biopsia, ¿qué marcadores o qué cosas ves tú de cara a, por ejemplo, una alopecia androgenética que pueden ayudar a una mejor respuesta predictiva a tratamiento, por ejemplo? Algo que Sí. veas. Sí. Bueno, está claro que el diagnóstico de la alopecia androgenética es muy sencillo en los casos típicos, ¿no? Tú ves todo lo que ponen los libros, ves los folículos miniaturizados por el efecto hormonal, pero es cierto, y eso se sabe desde hace mucho tiempo, que todos los casos, o un 80% de los casos de alopecia androgenética pueden tener cierta inflamación y hasta un 20% una inflamación intensa, ¿no? Entonces, se sabe que los casos que tienen poca inflamación y poca fibrosis son casos de alopecia androgenética no complicada que en principio responden muy bien al tratamiento médico. Sin embargo, hay un porcentaje de casos que tienen inflamación importante e incluso fibrosis, que en algunas series hasta es más de un 30%, que van a responder mal. Por otro lado, también, aunque esto es más complicado, nosotros podemos hacer estudios protocolizados, ver cuántos folículos hay terminales, vellosos, es decir, cuántos folículos están quedando finitos, que son los responsables de la alopecia, y dependiendo del porcentaje y del número de folículos por milímetro, se puede también predecir. Esto es más complicado porque, claro, depende mucho de dónde el tricólogo haga la biopsia, si hace la biopsia de una zona muy poblada o si la hace de una zona menos poblada. Pero sí. Evidentemente. Oye, lo de inflamación muy interesante, Ángel, esto. Cuando te mandamos biopsias, cualquier médico te manda biopsias, con sospecha, por ejemplo, alopecia androgenética versus una alopecia autoinmune, pongamos una alopecia areata o una alopecia cicatricial. Esa inflamación de la alopecia androgenética, que sabemos de últimos años que parece que aparece de forma inherente, ¿es algo característico, fácil de identificar con respecto a una alopecia autoinmune o no es tan fácil? En los casos típicos, el diagnóstico diferencial fundamental es el líquen planopilares, ¿no? Y la forma que se conoce como alopecia fibrosante en patrón difuso o patrón de distribución. Los casos típicos es como todo, ¿no? Los casos típicos son muy fáciles de diagnosticar porque el componente inflamatorio está lesionando la vaina radicular externa del folículo y vas a ver cómo poco a poco pues, se va dañando, se va atrofiando y acaba desapareciendo, ¿no? Una fibrosis típica. Pero es verdad que muchas veces no es tan característico. Lo que es muy importante es saber que existe la inflamación en la alopecia androgenética
y no sobrediagnosticar alopecias fibrosantes en pacientes que tienen alopecia androgenética. Eso Muy complicado esto, efectivamente. es muy importante porque cuando empiezas a ver biopsias de pelo y cuando no tienes mucha experiencia, sobre todo en pacientes candidatos a trasplante, está más que claro que se sobrediagnostican casos de líquen planopilaris y de alopecia fibrosante. O sea, Porque pacientes precisamente que lo que la serían gente... perfectamente trasplantables, pero a lo mejor el patólogo ese día se ha levantado con 2 cafés de más y ha visto un poco fibrosis y a lo mejor era androgenética. Bueno, quizá no es con 2 cafés de más, es quizá un poco la falta de experiencia, porque hombre, hay casos límite, de verdad que hay casos muy complicados, pero generalmente la alopecia que ves en casos de alopecia fibrosante tiene características que puedes distinguir de la alopecia que generalmente ves en los casos de alopecia androgenética, ¿vale? Ahí puedes hacer técnicas, pero básicamente es un patrón histológico, ¿no? La alopecia fibrosante tiene una fibrosis típica en capas de cebolla, es como una fibrosis hojaldrada. Pues puedo mandarte fotos si quieres ponerla. Luego las pondremos. En cambio, la alopecia que es típica de la alopecia androgenética, o la fibrosis típica de la alopecia androgenética es como más fibrilar, más sutil, es un poquito más compacta, digamos, y es birrefringente muchas veces con luz polarizada. Entonces, quizás sí se puede. Eh, Todo esto, bueno, es difícil de resumir y para gente que no es patóloga, pero hay que echar un rato y ver bien las biopsias. Luego también es verdad que la alopecia, la fibrosis del líquen planopilaris se da típicamente en la parte más alta del folículo. Entonces tienes que hacer cortes muy seriados y llegar casi a la epidermis para identificarla. Generalmente eso es Y bastante Ángel, laborioso. muy interesante esto que me cuentas. Y acerca de, por ejemplo, ¿eres capaz se ve fácilmente un paciente que tiene una alopecia androgenética y una dermatitis seborreica que va a tener asociada más inflamación? ¿Eso es fácil de ver o puede confundir un poco al patólogo a veces si no está, el clínico no le cuenta que ve esto? ¿Eso es algo que a lo mejor os hace tener algunos problemas? Sí. Mira, claro, cuando se hace el diagnóstico diferencial entre una alopecia androgenética con dermatitis seborreica, lógicamente es porque hay una persona que pierde el pelo y que tiene eritema, descamación en el cuero cabelludo, ¿no? Esto es, y picor, Y molestias. el picor, y quieres descartar una alopecia fibrosante o una alopecia cicatriz. Bueno, pues es importante saber que en estos casos de alopecia androgenética asociada a dermatitis seborreica, lo que vamos a ver es una alopecia androgenética típica y lo característico de la dermatitis seborreica, que es un cuadro que se denomina espongiforme, en el que la afectación mayor está a nivel de la epidermis. Entonces no vamos a ver cosas típicas del líquen planopilaris, de afectación de la parte más alta del folículo, sino alteraciones de la epidermis. Se llena de líquido, tiene edema, hay células inflamatorias que están por ahí trasteando. Entonces sí se puede distinguir más o menos bien. Eso está tranquilizador, porque lo que me ha inquietado antes tu comentario de que a lo mejor se está sobrediagnosticando muchos patrones fibrosantes cuando a lo mejor es una androgenética inflamada y ya está. Y el paciente a lo mejor se da un chasco de que no se puede trasplantar cuando realmente tiene una androgenética simplemente más inflamada. Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Sí, es importante. Eh, Normalmente las visas son muy sencillas y puedes distinguirlo, pero a veces es complicado. Entonces yo creo que la experiencia es importante, ¿no? Como todo en la vida, exactamente. Sí, exacto. Y muy importante, por ejemplo, el hacer cortes horizontales, esto que mucha gente escucha, ¿no? ¿Por qué se hacen cortes horizontales? Claro, esto es como si tienes un bosque y tú cortas todos los troncos de forma transversal, pues vas a ver todos los troncos que hay en la superficie. En cambio, si tú cortas solamente el bosque digamos, en un solo plano, pues puedes tener suerte de pillar un árbol o no, un tronco o no, ¿no? Digamos que con los cortes horizontales tú vas a ver todos los folículos que hay en una biopsia. Y si haces distintos niveles, pues podrás ver a nivel del infundíbulo, a nivel del istmo, incluso a nivel del bulbo. Entonces es muy importante porque haces que la biopsia sea mucho más rentable y que no necesites hacer 2 biopsias como se hacía antiguamente. Eso te iba a preguntar, que siempre a todos nos han dicho, oye, 2 biopsias para el patólogo de pelo. Tú me dices que con una biopsia únicamente, a lo mejor con un punch de 3 o 4 milímetros, para que el paciente lo sepa, 3 o 4 milímetros no es mucho, es un punto. Tienes suficiente información para hacer un diagnóstico razonable, ¿no? Sí, o sea, hombre, lo ideal siempre son 2 biopsias, eso es así, pero es lógico, ni el paciente ni el dermatólogo quiere hacer 2 biopsias, porque uno de los procedimientos que estamos barajando son procedimientos estéticos y claro, dejar cicatrices siempre es malo. Lo que es importante es, si se hace una biopsia, es que se haga una buena biopsia y lo mínimo que se recomienda es un punch de 4 milímetros y esto es muy, muy importante. Hay que llegar hasta la grasa, porque es la grasa donde están los folículos, están los bulbos de los folículos en fase anágena. Y si sospechamos algunos tipos de alopecia raras, como alopecia areata incógnita o lesiones en las que puede haber una afectación del segmento inferior del folículo,
fundamental Aquí el tener una bulbo. representación del bulbo que está en la grasa, en el tejido celular subcutáneo. De acuerdo. Y oye, Ángel, una cosa, ¿sabes que ahora hay mucho, últimos 5 años, te cuento un poco a nivel de los pacientes, foros en internet, etcétera, hay mucha inquietud acerca de lo que es el líquen plano post-trasplante, ya sabes, es decir, como esta entidad, como un proceso fibrosante autoinmune que aparentemente puede estar desencadenado por el proceso de trasplante, por daño de los folículos, exposición de antígenos, pero la verdad es que muchas veces no sabemos si es que eran líquenes planos que estaban antes del trasplante y que no se vieron a tiempo y después se han visto en evolución, o que realmente es una complicación del trasplante. Cuéntanos un poco de esto, tu experiencia. ¿Qué opinas? Sí. Cuéntanos. Bueno, nosotros recibimos con frecuencia biopsias de pacientes candidatos al segundo, incluso tercer trasplante, que han tenido un mal resultado, que están en este momento con pérdida de unidades foliculares, con descamación, con prurito y con una sospecha de una alopecia fibrosante, un líquen planopilaris. Y es cierto que no es infrecuente encontrar casos en los que des criterios diagnósticos de líquen planopilaris. ¿Por qué es esto? Pues lo que tú comentas. No se sabe muy bien si realmente eran casos que estaban mal diagnosticados o si es una inducción, ¿no?, de un líquen planopilaris por la cirugía. Esto se ha descrito en pacientes con operaciones de neurocirugía, con pacientes que pasan mucho tiempo encamados, con presiones en la cabeza, pero realmente no se sabe si es un fenómeno de Kopner o no. Y yo creo que eso es interesante y ver qué es lo que ocurre en el tiempo. Desde luego, es posible que, como cada vez más los tricólogos, la gente que hace trasplante capilar, conoce más la entidad de la alopecia fibrosante en patrón de distribución, es posible que esto ocurra menos en un futuro, ¿no? Que quizás se seleccionen mejor los pacientes, pero desde luego que es un problema diario. Yo lo que veo muchas veces en pacientes trasplantados, un proceso normal es que cuando miras con trigoscopio, que es un poco la equivalencia tuya del microscopio con fibrosis, o sea, yo veo fibrosis y me parece normal cuando se implanta el pelo haya fibrosis por fuera. Eso es muy complicado diferenciar de un proceso fibrosante autoinmune, es decir, que un trasplante normal es muy complicado la biopsia diferenciar de un problema autoinmune o no es tan, o sea, es complicado, es fácil diferenciar. Normalmente cuando tú has hecho un trasplante, los estudios que hay descritos de alteraciones morfológicas del folículo que está trasplantado dicen que no tienes por qué encontrar fibrosis. Es decir, un folículo que está en un sitio nuevo, que está trasplantado, puede tener discretas alteraciones en cuanto a la circulación, los vasos capilares periféricos, pero no tienes por qué encontrar fibrosis de ningún tipo, ¿vale? Eh, entonces, o sea, la forma de analizar una biopsia de una zona receptora después de un trasplante es igual que una piel de cuero cabelludo normal. Tú tienes que utilizar los criterios que ves. Ahora bien, hay un artículo de hace un par de años bastante controvertido en el que se han estudiado pacientes un año después del trasplante capilar, pacientes totalmente sanos, sin ninguna clínica, con un trasplante que va fenomenal, y se les ha hecho biopsias aleatorias del cuero cabelludo. Y se ha visto que en un porcentaje importante existe inflamación, incluso fibrosis concéntrica o criterios de líquen planopilaris. Lo que yo creo que estos casos son solamente un artículo y son muy pocos pacientes, esto habría que confirmarlo. Yo metodológicamente no, quizá tenga algunas dudas el artículo, pero claro, abre la duda, ¿no?, de si realmente, abre la duda de qué pasa con los folículos que se trasplantan y si realmente se está sobrediagnosticando, sobre todo en el primer año post-trasplante, líquen planopilaris con un patrón de distribución. Claro, eso es muy inquietante. Yo insisto que Ángel, el problema claro que tenemos es que como son pacientes estéticos, claro, el pobre paciente o la pobre paciente no hace hacerle 4.000 biopsias, evidentemente, y menos en un tema de pelo. Yo sí que veo que hay fibrosis, o sea, que hay zonas de colágeno perifoliculares los primeros meses después del trasplante, y yo diría, fíjate, que es medio normal, Pero claro, si es que si tampoco hay tantos estudios, eso es complicado, pero tenemos que tener una referencia para que podáis diferenciarlo de un proceso autoinmune, porque además, incluso con tricoscopia, muchas veces es confuso. De hecho, la biopsia, yo creo que actualmente una alopecia fibrosante en patrón, yo creo que para mí ahora mismo es casi indicación directa de biopsia. Es de las pocas cosas que en tricología ni me lo pienso, ¿vale? Porque el pronóstico es muy complicado. ¿Piensas que hay algo que, o intuyes, hombre, eso es un poco evidente, pero que pueda ayudarte a ti a diferenciar un trasplante normal o con cierta cicatriz o inflamación de un proceso autoinmune, o no es tan fácil? O sea, ¿no hay un marcador o algo que tú puedas pensar que a ti te sirva o a los patólogos os pueda servir para diferenciarlo, o no va a ser algo tan fácil para diferenciar? Es decir, que Yo haya creo más linfocitos en una zona o algún marcador de clonalidad, algo, no, o nada especial. No, yo creo que no. De todas formas, es curioso porque muchas de estas biopsias tienen, o sea, el patrón histológico es muy heterogéneo. Hay biopsias que tienen
después de cuando haces una biopsia de un líquen planopilaris, hay biopsias que tienen mucha fibrosis y tienen muy poca inflamación, y hay otras biopsias que, por ejemplo, tienen mucha inflamación y prácticamente no da tiempo a que haya una fibrosis concéntrica característica antes de que el folículo se sustituya por completo por una banda de fibrosis, el pelo muera prácticamente y tengas una zona de atriquia. Son cuadros muy heterogéneos y es posible que en un futuro se caractericen más y realmente haya distintas patologías dentro de lo que conocemos como alopecia fibrosante o líquen planopilaris con patrón de distribución. Y ya una pregunta última por curiosidad, ya te doy mi opinión. ¿Tú opinas que una alopecia androgenética dejada a su hacer durante muchísimo tiempo acaba en cicatriz, acaba en fibrosis? Es decir, ya acaba con esa miniaturización y acaba ya pues, los pelos vellosos y que ya sin médula ya desaparecen y ya puramente ya pues colágeno. ¿Esto piensas que puede ser así? Sí, de hecho lo ves muchas veces cuando ves... Alopecia involutiva total ya. Sí, bueno, cuando ves muchas veces biopsias de carcinomas vasocelulares en personas mayores, personas que no tienen pelo, y ves al lado, ves muchas veces la miniaturización brutal de los folículos, estelas fibrosas que llegan hasta arriba. De hecho, hay papers de Athanasios Colibras, es un dermatólogo belga, que él pone muchas veces en duda la distinción que hacemos de las alopecias cicatriciales y no cicatriciales, porque muchas veces las fases finales de alopecias no cicatriciales son prácticamente cicatriciales. Tú coges una alopecia areata en una fase final y las bandas de fibrosis que tienes arriba, que es una fibroplasia brutal, que son como troncos de fibrosis. Y dices, ¿cómo no va a ser esto una alopecia cicatricial, ¿no? Y pasa un poco también en la alopecia androgenética. Las estelas fibrosas al final, que es lo que... La estela fibrosis, para que no lo sepas, que el pelo gordo, bueno, que es el que debería existir, se sustituye por un pelo finito y todo lo que es la parte inferior del folículo, segmento inferior, se sustituye por un tracto fibroso, ¿no? Un giro fibroso. Al final ese tracto sustituye todo el folículo y cuando lo ves al microscopio, pues te da la sensación de que estás ante una alopecia cicatricial. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel. De hecho, te iba a decir que a nivel terapéutico nosotros lo vemos tanto en androgenéticas como alopecia areatas. Los pacientes ya lo saben y si no que lo sepan que cuanto más años tardes sin tratarla, mayor fibrosis hay, con lo cual hay menos capacidad de reversión en las alopecias androgenéticas. Y las alopecias areatas, un estudio que teníamos planificado al final no hicimos, era alopecias areatas de más de 10 años de evolución, ver qué cantidad de fibrosis hacía, porque todos sabemos ya que una alopecia areata que no ha sido tratada en los últimos 10 años tiene menos papeletas para repoblar que otras y muy probablemente es por lo que dices tú, Ángel, pues que ya hay fibrosis, tanta inflamación durante décadas. Esto es totalmente cierto. Sí, nosotros alguna vez hemos recibido biopsias de alopecia areata en la que la duda no es el diagnóstico, sino es repoblará o no. Pronóstico, efectivamente. Sí, nosotros, claro, eso es imposible de saber, que no somos adivinos, ¿no? Pero es verdad que se supone que hay artículos que dicen que si ves nódulos de fibroplasia muy grandes, de mucha fibrosis, es muy posible que esa alopecia areata nunca pueda repoblar. Fenomenal. Pues por hacer un resumen para la gente, por si se ha perdido, aunque ya veis que Ángel tiene un conocimiento muy profundo, hemos rascado solo un poco la superficie. Primero, cuidado con las biopsias cicatriciales, hay que saber verlas muy bien. Ya tenéis la referencia de Ángel por si alguien quiere recomendárselo a su doctor para que le mande biopsias para ver, pero es muy importante también hacer biopsias cuando sospechamos que hay un proceso fibrosante, sobre todo antes de un trasplante. También tranquilos con los diagnósticos de líquen plano o alopecia fibrosante en patrón androgénico, porque a veces puede haber un poco de dudas, pues se puede pedir incluso una segunda opinión. Y el tercer comentario de la charla de hoy es que prácticamente todas las alopecias dejadas a su haber durante muchos años pueden acabar degenerando en fibrosis, con lo cual el tratamiento, como es razonable, cuanto más precoz, pues evidentemente mejor. No sé, Ángel, si quieres hacer un comentario ya como charla final, como corolario final. No, bueno, pero es complicado entender, yo que sé, sobre todo para la gente que no tiene conocimientos en esto, pues qué pinta un patólogo en toda la tricología. Pinta mucho, muchísimo como estáis viendo. Pero bueno, pero bueno, es verdad que a veces sí que es necesario hacer una biopsia para llegar a un diagnóstico y más que nada para predecir la respuesta al tratamiento, ya sea médico como quirúrgico. Bueno, Ángel, muchas gracias por tu tiempo. Para quien no lo sepa, son las 10 de la noche. Ángel y yo tenemos que cenar, que tenemos una vida complicada los dos. Así que chicos, nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias, Ángel. Hasta ahora. Muchas gracias.